David lo tiene en sus manos. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Primera de Samuel, capítulo 24. Después de perseguir a los filisteos, la gente le dijo a Saúl que David se encontraba en el desierto de Engadi. Saúl eligió 3,000 hombres israelitas y se fueron a buscar a David y sus hombres en la región de los peñascos de las cabras. Saúl llegó al redil de ovejas. En el camino, cerca de ahí, había una cueva donde entró a hacer sus necesidades. David y sus hombres se escondían en el fondo de la cueva. Los hombres le dijeron a David: «Este es el día al que se refería el Señor cuando te dijo: te entregaré a tu enemigo para que hagas con él lo que mejor te parezca». Entonces David se acercó a Saúl sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl sin que él se diera cuenta. Pero David le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres: «Que el Señor me libre de hacerle algo al rey. Saúl es a quien el Señor eligió como rey. Yo no debo hacer nada contra él, porque él es el elegido del Señor». David les dijo a sus hombres para contenerlos y no les permitió que le hicieran ningún daño a Saúl. Saúl salió de la cueva y se fue. David lo siguió gritando: «Majestad». Saúl miró hacia atrás y vio a David postrado rostro en tierra e inclinándose. David le dijo a Saúl: «¿Por qué escucha su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esa cueva el Señor me lo había puesto a usted en mis manos, pero no quise matarlo. Le respeté la vida y dije: no le haré ningún daño a mi Señor, porque Él es el rey que el Señor eligió. Mire usted el pedazo de tela del borde de su manto que tengo en mi mano. Yo pude haberlo matado cuando le corté el borde del manto, pero no lo hice. Entienda bien y sepa que yo no planeo nada contra usted. No le he hecho nada. Y sin embargo, usted me acecha y trata de matarme. El Señor sea quien juzgue. Tal vez el Señor lo castigue por el mal que me ha hecho, pero yo no alzaré mi mano contra usted, porque como dice el refrán, de los malos la maldad, pero yo no alzaré mi mano contra usted». ¿A quién persigue? ¿Contra quién va a pelear el rey de Israel? Persigue a quien no le va a hacer ningún daño. Es como perseguir a un perro muerto o a una pulga. Que el Señor sea quien juzgue entre nosotros dos. Que Él me ayude y muestre que estoy en lo cierto y me libre de usted. Cuando David terminó de hablar, Saúl preguntó: «¿Eres tú quien me habla, hijo mío?». Y enseguida se echó a llorar y luego dijo: «Eres más leal que yo. Has sido bueno conmigo y yo en cambio he sido malo. Me has contado el bien que me has hecho. El Señor me puso en tus manos y aún así no me mataste. No se atrapa una presa para luego dejarla ir. No se paga bien por mal. Que el Señor te premie por ser bueno conmigo el día de hoy. Yo sé que serás el nuevo rey, reinarás sobre el reino de Israel. Prométeme en el nombre del Señor que no destruirás a mis descendientes, aún después de mi muerte. Prométeme que no borrarás mi nombre de mi familia». Así que David le hizo la promesa a Saúl de que no mataría a su familia. Luego Saúl regresó a su casa y David se dirigió al fuerte. Primera de Samuel, capítulo 24, del 1 al 22. Saúl se va en busca de David en Gadi y nunca imaginó lo que le sucedería allí. Como ya hemos leído,
es Saúl entregado por Dios en las manos de David. Pero David le perdona la vida. ¿Qué hubieras hecho tú? Observa por qué Dios dice de David que tiene un corazón conforme al suyo. Realmente, David nos deja sin palabras, con su actitud humilde, poniendo a Saúl por encima de él, a pesar de la maldad de Saúl. Y se me viene a la mente muchos versículos que te compartiré. Lucas 20:43, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David no hizo nada. Dios lo puso a su alcance para que haga con él lo que quisiera. Él era perverso y era su enemigo. Romanos 12, 17 y 18 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. David cumplió, pues aún en el texto dice, 1 Samuel 24, versículo 13, porque como dice el refrán, de los malos la maldad, pero yo no alzaré mi mano contra usted. ¡Wow! ¡Qué preciosa enseñanza! Y mira a qué punto llega David de compararse. 1 Samuel 24, 14 dice, ¿a quién persigue? ¿Contra quién va a pelear el rey de Israel? Persigue a quien no le va a hacer ningún daño. Es como perseguir a un perro muerto o a una pulga. Se llama a sí mismo perro muerto, pulga. David se dice eso de sí mismo. Sinceramente no conozco a nadie que sea tan humilde y que con esas palabras logre lo que logró. A un Saúl llorando y avergonzado, reconociendo su maldad. 1 Samuel 24, 16 y 17 nos dice, cuando David terminó de hablar, Saúl preguntó, ¿eres tú quien me habla, hijo mío? Enseguida se echó a llorar y luego dijo, eres más leal que yo, has sido bueno conmigo y yo en cambio he sido malo. Cuando alguien pelea, lo hace contra un contendor o un oponente, pero David se tiró al suelo y no hubo oponente alguno con quien, pues, peleara Saúl y su ejército. Finalmente, Saúl reconoce la verdadera condición de David y le pide protección para su familia, aún después de muerto, pues Saúl sabía que David era el siguiente rey. 1 Samuel 24, 19 y 20 dice, no se atrapa una presa para luego dejarla ir, no se paga bien por mal. Que el Señor te premie por ser bueno conmigo el día de hoy. Yo sé que serás el nuevo rey y reinarás sobre el reino de Israel. Excelente texto. Maravilloso texto que nos enseña mucho. Muchas veces queremos tomar la venganza en nuestras manos. Es tan pequeño lo que nos hacen y tanta la ira que causa en nuestro corazón. Sin embargo, vemos el ejemplo de David. Tenemos mucho que aprender de la humildad de David, de la lealtad de David, de la bondad de David, para con quien él sabía que a pesar de su mal proceder, era el rey o su autoridad. Muy importante, David no quería tocar a Saúl porque él era el ungido del Señor, era el rey y David respetaba la autoridad. En conclusión, aprendamos de David en la confianza y el respeto que tenía por el Dios de Israel, porque fue por el amor a Dios que no atentó contra su enemigo. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares.
Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.